Cuatro. Listo. Saludos y bienvenidos a este podcast de paradigmas de investigación en psicología. En este espacio donde desentrañaremos las teorías, enfoques y paradigmas que dan forma a la psicología moderna. Soy Jonathan Guerrero y en este espacio vamos a explorar cinco paradigmas claves que han influido profundamente en la investigación psicológica. Comenzaremos con el positivismo que se basa en la idea de que solo lo que es observable y medible debe ser estudiado. Luego veremos el constructivismo, que destaca cómo las personas construyen su propio conocimiento a partir de sus experiencias y contextos. También abordaremos el enfoque humanista, que pone al ser humano y su bienestar emocional en el centro de la investigación, explorando teorías que buscan entender la autorrealización y el crecimiento personal. Además, hablaremos sobre el instrumentalismo, que se centra en el valor práctico de las teorías y modelos, sin preocuparse tanto por su correspondencia con la realidad. Y finalmente, analizaremos el paradigma emergente de la complejidad, que se enfoca en entender los fenómenos psicológicos como sistemas dinámicos e interconectados, donde la meta no se reduce a partes aisladas, sino que emerge de las relaciones complejas. Si alguna vez te has preguntado cómo los psicólogos eligen qué método usar para estudiar la mente o por qué existen tantas perspectivas diferentes, este episodio te dará las claves para entender estos enfoques. Empecemos. Los participantes para este podcast son Angie Alejandra Zúñiga, María Fernanda Azui, Angie Jimena Pino, Angie Patricia Sánchez y mi persona, Jonathan Guerrero. Iniciaremos con los principales paradigmas de investigación en psicología. La psicología ha evolucionado como disciplina científica a través de diferentes paradigmas que nos ofrecen enfoques diversos para entender los fenómenos psicológicos. Los paradigmas más revelantes son positivismo. Augusto Comte es quien bautiza el nacimiento del positivismo cuando en 1849 publica su discurso sobre el espíritu positivo. Esto genera un gran comienzo del paradigma positivista en la investigación. El positivismo se basa en la idea de que el conocimiento debe ser derivado de la observación empírica y objetiva. Este paradigma utiliza métodos cuantitativos y se enfoca en establecer relaciones causales claras entre variables. Este paradigma supone que el comportamiento humano es predecible y se puede estudiar de manera objetiva, mediante experimentos controlados y el análisis estadístico de datos. La principal diferencia de este paradigma con otros es su énfasis en la objetividad y la medición precisa de los fenómenos, con la creencia de que el conocimiento válido debe ser verificable y replicable. Prioriza los datos objetivos y olvida aspectos subjetivos como las experiencias personales o los contextos culturales. De la misma manera, podemos decir que el constructivismo es una corriente teórica que plantea que el conocimiento no se descubre, sino que se basa en la interacción que tiene el individuo con su entorno. Piaget plantea que el aprendizaje es un proceso que conlleva tiempo, pero a su vez es dinámico y activo, teniendo en cuenta que las estructuras cognitivas se desarrollan adecuadamente. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino el producto de una construcción continua por parte de la mente humana. Piaget, 1977. De la misma manera, Vygotsky plantea que el constructivismo es importante en la construcción del conocimiento y en el contexto social. El aprendizaje humano presume una naturaleza social específica y un proceso mediante el cual los niños se apropian de los métodos de razonamiento que existen en la sociedad. Este planteamiento lo realizó en 1978. Ahora retomando el paradigma humanista en psicología, el cual surgió en la mitad del siglo XX, este ha centrado su estudio en la experiencia humana desde una perspectiva positiva, enfocándose en el potencial de crecimiento y autorrealización del individuo. Este busca comprender al ser humano como un todo integral y consciente, reconociendo su capacidad para tomar decisiones y dirigir su vida hacia la autorrealización. Nació como una respuesta a las limitaciones de las teorías dominantes en su época, como el conductismo, que reducía el comportamiento humano a respuestas observables, y el psicoanálisis, que se enfocaba principalmente en el inconsciente y los conflictos internos.
Asimismo, el instrumentalismo, como rama de la filosofía del conocimiento, es una idea de larga duración que postula que las teorías no pueden ser evaluadas en función de su veracidad, sino de su utilidad o efectividad a la hora de explicar las cosas y predecir los acontecimientos. De hecho, su variante más radical, el instrumentalismo eliminativo, incluso arguye que una vez que los hechos comprueban una teoría, ella puede ser desechada y que si nada la comprueba, con mayor razón debe descartarse. Díaz 2017. Finalmente, el paradigma emergente de la complejidad propone una forma de abordar los problemas desde una perspectiva integral y sistémica, reconociendo que la realidad está compuesta por múltiples elementos interconectados que no pueden ser comprendidos de manera aislados. Este enfoque desafía los paradigmas tradicionales, como ya lo había mencionado anteriormente, el positivismo, al priorizar la interrelación de los fenómenos y la influencia de múltiples variables. En lugar de la simplificación, este paradigma, podemos ver un ejemplo acá. En el ámbito de la psicología social se aplica el estudio de problemas como la migración, donde factores individuales, sociales, políticos y económicos se entrelazan para formar dinámicas complejas. Eso lo mencionaba Suárez 2021. Este paradigma no solo busca explicar fenómenos, sino también generar soluciones prácticas a través de la colaboración entre disciplinas y la inclusión activa de las comunidades afectadas. Ahora bien, vamos a tomar un análisis de cómo estos paradigmas influyen en la comprensión de problemas o problemáticas sociales. Los paradigmas de investigación en psicología impactan profundamente cómo se entienden y abordan las problemáticas sociales. Cada uno ofrece una perspectiva única que influye en la forma en que los investigadores conceptualizan, analizan e interpretan los fenómenos sociales. El positivismo ofrece un análisis a las problemáticas sociales a través de datos cuantificables. El positivismo permitió a los psicólogos abordar fenómenos sociales desde una perspectiva cuantitativa, generando conocimiento objetivo y replicable. Por ejemplo, en la salud mental, estudios sobre la incidencia de la depresión en poblaciones específicas, utilizando herramientas como el inventario de depresión de Beck, que mide la intensidad de los síntomas. En la educación, investigaciones sobre el impacto de métodos pedagógicos en el rendimiento académico de los estudiantes, calculadas en análisis estadísticos. En la desigualdad social, análisis del desempleo y su relación con trastornos psicológicos como ansiedad y estrés, utilizando encuestas masivas y modelos predictivos. Sus fortalezas son que ofrece datos objetivos y generalizables que pueden usarse para formular políticas públicas y los resultados pueden ser replicados, aumentando su validez científica. Y pues las limitaciones puede ignorar las subjetividades y los contextos culturales y tiende a simplificar fenómenos complejos al centrarse solo en lo medible. De la misma manera, podemos decir que el constructivismo es un paradigma que ha sido de gran ayuda a la hora de comprender y analizar la diversidad de problemáticas sociales que se presentan dentro del campo de la psicología. El enfoque del constructivismo parte de la idea de que el conocimiento no es una representación pasiva de la realidad, creando diversidad de interacciones entre los seres humanos y el entorno donde habitan. Las problemáticas sociales son interpretadas por los actores sociales, teniendo como apoyo los contextos culturales, históricos y subjetivos. El constructivismo en psicología se apoya principalmente en los postulados de los autores que se enfocan en el tema de los paradigmas, como Jean Piaget y Lev Vygotsky. Ambos destacan que la construcción y el aprendizaje del conocimiento se presentan por medio de una interacción social, teniendo en cuenta el contexto social. Piaget realizó el planteamiento de que el desarrollo cognitivo es un proceso activo, en el cual los individuos tienen en cuenta su conocimiento frente a nuevos desafíos. Desde una perspectiva constructivista, las problemáticas sociales, como el desplazamiento forzado, la violencia, entre otras, son fenómenos que se apoyan por medio de la diversidad de marcos culturales que existen. Teniendo en cuenta las problemáticas sociales desde el constructivismo, se priorizan metodologías participativas como las entrevistas abiertas y los grupos focales, que permiten captar las voces y las experiencias de los seres humanos.
Podemos decir que el paradigma constructivista transforma la comprensión de la diversidad de problemáticas sociales que se presentan, observando y analizando cómo las personas atribuyen a sus experiencias y al considerar un papel activo de los sujetos en la construcción de soluciones. Ahora bien, tomando como base que el paradigma humanista en psicología está centrado en el potencial humano, la autorrealización y las relaciones interpersonales, este ha influido, perdón, profundamente en la comprensión y abordaje de diversas problemáticas sociales, ya que este enfoque promueve una visión positiva y optimista del ser humano, lo que ha transformado la forma en que tratamos cuestiones como la salud mental, la educación y la desigualdad social, la violencia y los conflictos. En el ámbito de la salud mental, el humanismo ha impulsado enfoques terapéuticos como la terapia centrada en la persona, que priorizan la empatía y el respeto por el individuo, reduciendo el estigma asociado a los trastornos psicológicos y fomentando el crecimiento personal. Referente a la educación, el paradigma humanista aboga por una formación integral que favorece el autoconocimiento y el bienestar emocional de los estudiantes, promoviendo un ambiente inclusivo que valore la diversidad y el potencial de cada persona. Además que el humanismo juega un papel clave en la lucha contra la discriminación y la desigualdad, promoviendo una visión de sociedad basada en la equidad, la autonomía y el empoderamiento de los individuos. Al enfocarse en la dignidad humana y el respeto mutuo, también ofrece herramientas para resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia, favoreciendo la comunicación y la cooperación. El paradigma instrumentalista, según Ruiz en el 2013, plantea que el conocimiento se utiliza principalmente como una herramienta para resolver problemas prácticos, más que para comprender la realidad en su totalidad. Este enfoque, al priorizar la funcionalidad y la eficacia de las soluciones, puede reducir la complejidad de los problemas sociales a simples cuestiones de gestión, sin considerar adecuadamente sus dimensiones estructurales o las causas subyacentes. El instrumentalismo puede, por tanto, limitar la capacidad de entender los problemas sociales en su profundidad y diversidad, al enfocarse más en la acción que en la reflexión crítica. Bueno, en este punto, el paradigma de la complejidad nos invita a mirar el mundo desde una perspectiva más amplia, a diferencia de los enfoques más tradicionales que intentan simplificar los problemas. Es importante mencionar que este paradigma reconoce que las problemáticas sociales no tienen una sola causa, sino que son resultado de muchas variables que interactúan entre sí. Por ejemplo, si queremos entender la pobreza, no basta con mirar los ingresos económicos, sino que también debemos considerar factores como la educación, la salud, la política y hasta la cultura de la comunidad. Este enfoque nos ayuda a identificar conexiones entre problemas que antes parecían aislados y a proponer soluciones más integrales. Ahora vamos a realizar una pequeña discusión sobre los paradigmas emergentes y su impacto en la generación de conocimiento. El paradigma interpretativo ha destacado la importancia de comprender la subjetividad y las narrativas individuales, algo que el positivismo no aborda. El paradigma de la complejidad argumenta que los fenómenos psicológicos no pueden reducirse a relaciones lineales de causa o efecto, sugiriendo la necesidad de integrar perspectivas sistémicas. Lo más interesante de este paradigma es cómo cambia nuestra forma de investigar. En lugar de dividir el mundo en pedacitos para estudiarlo, la complejidad propone entenderlo como un todo. Esto ha llevado a un enfoque más colaborativo, donde disciplinas como la psicología, la sociología, la economía y hasta la biología trabajan juntas. Por ejemplo, al estudiar el cambio climático, los científicos no solo analizan el medio ambiente, sino también cómo las personas se comportan y toman decisiones. Ejemplos concretos de investigaciones que ilustren los diferentes paradigmas. El positivismo. Ensayos clínicos en psicología. Un ejemplo contemporáneo es la evaluación de la efectividad de la terapia cognitivo-conductual. Aaron Beck
fue quien desarrolló la TCC como una intervención basada en principios empíricos para tratar la ansiedad. Los ensayos clínicos controlados asignan a los pacientes de forma aleatoria a grupos experimentales y de control, midiendo los resultados mediante cuestionarios válidos. Estudios clásicos en psicología social como el experimento de Milgram 1963. Este estudio cuantitativo examina la obediencia a la autoridad mediante métodos controlados, concluyendo que los individuos son capaces de realizar actos que contradicen sus valores bajo presión de figuras de autoridad. La neuropsicología, estudios de imágenes cerebrales funcionales, investigaciones sobre la relación entre áreas del cerebro y funciones cognitivas como el lenguaje o la memoria, estudios que muestran cómo la amígdala se activa ante estímulos emocionales intensos. El método es el uso de resonancia magnética funcional para correlacionar datos de actividad cerebral con estímulos específicos. En la psicología forense, un estudio sobre detección de mentiras, investigación sobre la efectividad del polígrafo en detectar respuestas emocionales, registro de variables fisiológicas como la frecuencia cardíaca, respiración, conductancia de la piel y su análisis estadístico en contextos simulados de verdad o mentira. Obtuvieron resultados como identificación de patrones fisiológicos asociados a la mentira, aunque con limitaciones en su fiabilidad. En el paradigma del constructivismo encontramos los siguientes ejemplos. Constructivismo y aprendizaje significativo. Principalmente se utiliza en contextos educativos, pues el aprendizaje tiene en cuenta la nueva información que llega y así relacionarla con los conocimientos más relevantes del estudiante. Es un estudio que se centra en analizar la diversidad de mapas conceptuales de la enseñanza de psicología, promoviendo la construcción de temas complejos como el comportamiento humano o la neurociencia. Constructivismo social y aprendizaje. Destaca la importancia de la interacción social en la construcción del conocimiento. Se centra en el estudio sobre tutorías entre pares en el aprendizaje escolar, donde los estudiantes más avanzados ayudan a los demás a construir su comprensión. Y por último, está la investigación sobre el desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Principalmente se destaca en el desarrollo cognitivo de los niños. Piaget realizó un planteamiento en donde investiga cómo los niños construyen activamente su conocimiento mediante interacciones en donde el aprendizaje ocurre en etapas sensoriomotoras, operación formal y concreta. Sus estudios demuestran cómo los niños no tienen un conocimiento altamente desarrollado, pero con el tiempo ellos lo van adquiriendo por medio de sus experiencias en su vida cotidiana. Desde mi punto de vista, se puede realizar una investigación sobre la diversidad de aprendizajes adquiridos en su primer nivel de educación, en donde se refleja que los niños construyen su aprendizaje de manera autónoma. Estos ejemplos muestran cómo el paradigma constructivista guía investigaciones que priorizan el papel activo de los individuos en la construcción de su realidad, tanto en el aprendizaje como en los procesos terapéuticos. El paradigma humanista en psicología ha influido profundamente en diversas áreas de la investigación, particularmente en el estudio de la salud mental y el desarrollo personal y la autorrealización. Un ejemplo concreto es la investigación de Abraham Maslow, el cual habla sobre la jerarquía de las necesidades. Maslow es uno de los principales representantes del paradigma humanista. Su investigación sobre la jerarquía de las necesidades y autorrealización se convirtió en en un marco clave para comprender el comportamiento humano y el desarrollo personal. Maslow propuso que las necesidades humanas están organizadas en una jerarquía donde las necesidades más básicas como la seguridad y la alimentación deben satisfacerse antes de que una persona pueda alcanzar niveles más altos de autorrealización.
Dentro del instrumentalismo tenemos la teoría de la evolución, aunque la teoría de la evolución por selección natural ha sido defendida ampliamente como una explicación de los procesos biológicos, algunos enfoques instrumentalistas la consideran principalmente como una herramienta que permite predecir los resultados de la variabilidad genética y la adaptación de las especies a su entorno. En este sentido, no se trataría de un relato verdadero sobre la historia de la vida, sino de un modelo eficaz para comprender y anticipar ciertos fenómenos biológicos. Autores como Kitcher argumentan que la teoría de la evolución es más valiosa por su capacidad predictiva que por su valor ontológico. También tenemos la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es otro ejemplo clásico de un enfoque instrumentalista. En lugar de afirmar que las partículas subatómicas realmente existen de la manera en que las describe la teoría, muchos científicos y filósofos adoptan un enfoque instrumentalista que ve a las ecuaciones y modelos cuánticos como herramientas útiles para predecir resultados experimentales. Según esta perspectiva, los modelos cuánticos no nos dicen nada definitivo sobre la naturaleza de la realidad a nivel subatómico, sino que simplemente nos proporcionan predicciones precisas que se pueden verificar empíricamente. El trabajo de Heisenberg 1927 sobre el principio de incertidumbre y Bohr 1928 sobre el modelo de Copenhague son ejemplos de esta interpretación. También tenemos el modelo de la relatividad general. La relatividad general de Einstein describe la interacción gravitacional en términos de la curvatura del espacio-tiempo. Sin embargo, algunos adoptan un enfoque instrumentalista, viendo la relatividad no como una descripción literal de la estructura del espacio-tiempo, sino como una herramienta eficaz para realizar predicciones precisas en situaciones gravitacionales extremas. En este sentido, la teoría no se valida como un relato verdadero sobre el espacio-tiempo, sino como un modelo cuya utilidad se juzga por su capacidad para predecir observaciones como las trayectorias de los planetas o la desviación de la luz cerca de cuerpos masivos. Bueno, por otra parte, en el paradigma de la complejidad nos permite analizar la migración como un fenómeno que no se limita únicamente a cuestiones económicas, sino que también abarca una red de factores interconectados. Por ejemplo, al investigar las causas de la migración, se debe considerar aspectos estructurales como la violencia en los países del origen, las desigualdades sociales, las políticas restrictivas en los países de destino. Además, en el enfoque psicológico se examinan las emociones y traumas asociados con el desplazamiento, como el duelo de la pérdida por el hogar, la familia o la cultura. También, por otra parte, este enfoque también contempla los efectos de comunidades de origen, como el impacto emocional en las familias que quedan atrás o los cambios en las estructuras sociales debidos a la migración masiva. De esta manera, el paradigma de la complejidad nos permite entender la migración como un sistema en el que cada elemento influye en los demás y no como un fenómeno aislado. También podemos ver otro ejemplo aquí, que es el impacto de las redes sociales en la salud mental, que ilustra perfectamente la utilidad del paradigma de la complejidad. Este enfoque nos ayuda a analizar cómo los factores tecnológicos, sociales y psicológicos interactúan para producir fenómenos como la ansiedad, la depresión y la adicción digital. Por ejemplo, las redes sociales no solo influyen en la forma en que las personas se comunican, sino también en cómo construyen su identidad y perciben su valor social. También cabe resaltar que el uso constante de plataformas como Instagram, TikTok puede generar dependencia emocional debido a la búsqueda en la validación, en los likes o comentarios. Esto, combinado con la exposición constante a ideales de belleza y éxito irreales, puede llevar a problemas como la autoestima y trastornos alimentarios. Desde este enfoque social, el paradigma de la complejidad permite estudiar cómo estas dinámicas se amplifican en unas comunidades vulnerables como los adolescentes o personas con antecedentes en la salud mental. Asimismo, permite analizar la relación entre las políticas de las plataformas, los algoritmos y el tiempo que los usuarios pasan en línea.
Podemos ver que ambos ejemplos reflejan cómo el paradigma de la complejidad fomenta un análisis integral, tanto en la migración como en el impacto de las redes sociales. El enfoque no solo identifica las causas inmediatas de los problemas, sino que también examina sus efectos a corto y a largo plazo en las personas, las comunidades y las sociedades. Al hacer esto, proporciona una comprensión más profunda y soluciones más efectivas, integrando diferentes perspectivas disciplinarias. Bueno, antes de terminar, podemos concluir que en este podcast hemos explorado diversos paradigmas de investigación en psicología. Por su parte, que el positivismo que busca leyes universales del comportamiento, el constructivismo que destaca la construcción social del conocimiento, por su parte también el humanismo enfocado en el potencial humano y en el bienestar. Además que el instrumentalismo que va de las teorías como que ve las teorías como herramientas útiles y el paradigma de la complejidad que entiende la psicología como un sistema dinámico e interconectado. Con esto podemos concluir que cada paradigma aporta una visión única y al integrarlos podemos enriquecer nuestra comprensión de la mente humana y sus complejidades. Muchísimas gracias. 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 Gracias.